Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? El Señor nuestro les bendiga hoy y siempre, hermanos. Que ese gran amor de nuestro Señor esté en sus vidas y en toda situación que estén pasando, el Señor esté con ustedes. Hermanos, pues hemos llegado ya a nuestra última lección de esta serie de lecciones que vimos sobre el profeta Elías, especialmente en el reinado del rey Acab. Vimos a un Elías que vivió fuera de la zona de comodidad. Muchos de ustedes y yo a veces vivimos cómodamente, hermanos, sin ver la gran necesidad a la que Dios nos llama para ir a atender. Y Elías, un hombre de valor, con mucha valentía, fue y se enfrentó al rey Acab, a su esposa Jezabel, y él pudo ser de mucho testimonio porque se dejó depositar en las manos de Dios. Les invito a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos ante el trono de tu gracia, agradecidos porque tú nos permites, Señor, estar en esta nuestra clase de escuela bíblica dominical. Gracias, Dios, te doy por mis amados hermanos que están conectados, que están viendo esta clase, Señor, en esta proyección virtual. Te agradezco, Dios, por cada uno de ellos en sus enfermedades. Tú les bendigas. Tú, Señor, sostenga sus familias. Señor, gracias, Padre, por nuestros hermanos que están pasando pruebas. Tú, Señor, dales bendición. Gracias, Dios, te doy porque permitiste a nuestra hermana Itzel Navarro, Señor, estar ya en el culto este domingo pasado, Señor. Te agradecemos, oh Dios, también por nuestra hermana Moraima, porque ya está mejor. Señor, sigue al lado de nuestros hermanos que están convalecientes aún, como mi suegro. Bendice a mi suegra también con él al cuidado. Señor, y gracias, Señor Padre, porque estás con Irene Armendari. Señor, estás, oh Dios Padre, con Susi también. Y Padre, mira, Señor, nuestros ruegos por nuestros hermanos en la fe. Señor, dales bendición. Te lo rogamos. Ahora bendigas esta última clase, Señor, en la que veremos, Señor, cómo podemos, Señor, ayudar a otros hermanos nuestros para que sean luego siervos tuyos, líderes tuyos, Padre, en nuestra iglesia. En Cristo Jesús te agradezco y te suplico todo esto, Dios. Amén. Pues bien, amados hermanos, en esta mañana el título de nuestra lección es Guía a otros a servir. Guía a otros a servir. Y vamos a ver ahora pues casi la parte final de este primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, y luego nos vamos a ir al segundo libro, capítulo 2, versículos del 6 al 14. Entonces mencioné, primer libro de los Reyes, 19, del 19 al 21. Y ahí, hermanos, vamos a ver algo muy importante. Hermanos, el ministerio del profeta Elías termina tan pronto como lo vimos comenzar, ¿sí? Acuérdense que comenzó con hacerle un llamado al rey Acab y decirle: no habrá lluvia ni rocío más que por mi palabra. Y eso llevó un periodo de tiempo de 3 años. En esos 3 años suceden algunos eventos, y cuando ya se llega el tiempo de anunciar que habría lluvia, sucedió un gran evento, como es a la conclusión a la que llegó el pueblo. Jehová es Dios, Jehová es Dios, cuando nuestro Dios mandó fuego del cielo y consumió aquel holocausto que prepararon los Baales y que nunca hubo respuesta, pero preparó Elías aquel holocausto y hubo fuego inmediatamente. Una conclusión preciosa de que nuestro Dios es el Dios. Y ese es el Dios suyo, hermano, y es el Dios mío. Hermanos, nosotros vimos la confrontación que tuvo Elías con el rey Acab. En segundo lugar, vimos el encuentro que tuvo Elías con nuestro Dios en Horeb. Y en tercer lugar, su relación con el llamado de su sucesor,
que es donde terminamos en la clase anterior. Al profeta Elías, hermanos, se le identifica como la fuente del poder de Eliseo. Elías significa mi Dios es Jehová y Eliseo significa mi Dios salva. El creyente sabio, hermanos, siempre buscará o debiéramos de buscar a un aprendiz para prepararlo. Así lo hizo Elías y lo hizo porque Dios se lo dijo. No era lo común que alguien buscara a su sucesor, pero Dios le dijo a Elías que eso hiciera. Elías identificó a Eliseo, cierto, pero en la Biblia encontramos otro caso. Pablo identificó a Timoteo, a su hijo espiritual. ¿A quién buscaremos usted y yo para enseñarle de lo que Dios quiere para nuestras vidas? Podemos ver, hermanos, en nuestra iglesia a nuestros jóvenes con sus dones, con sus talentos, y usted y yo podemos ayudarles. ¿Cómo? Orando. Podemos orar por ellos. Podemos llegar ante ellos y animarles a que sigan adelante con el talento o dones que Dios le ha dado. Hermanos, la obra de nuestro Dios requiere de servidores fieles. Si usted es un fiel servidor, necesita preparar a una persona para que también sea un servidor fiel de nuestro Señor. Oremos, hermanos, por nuestros jóvenes, nuestras señoritas, por los niños que desde temprana edad les vemos que ya son hijos del Señor y necesitan ser guiados. Todos, hermanos, hemos aprendido de alguna manera u otra de alguien. Alguien ha sido un ejemplo para nuestras vidas. Claro que el mayor ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Con cuánta razón el apóstol Pablo decía que fuéramos imitadores de Él, que seamos imitadores del apóstol como Él lo era del Señor Jesucristo. La enseñanza, hermanos, que se da debe de dar fruto y debe ser un fruto digno del reino de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a identificar a una persona, a entrenarla, a prepararla. Hermanos, busque un buen plan, busque momentos de oración y platique con esa persona a la que usted quiere ser un mentor de ella. Quiero invitarles a que veamos el primer punto, hermanos, de nuestra lección, guía a otros a servir. Y el primer punto es encontrando a nuestro encontrando a nuestro Eliseo. Vamos a ver los versículos 19 al 21 de este capítulo 19 del primer libro de los Reyes. 19 al 21, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Primero de Reyes 19 al 21 dice así: partiendo él de allí, ¿quién partió? Elías. Elías partió, hermanos. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, nuestro Dios siempre envió a sus portavoces, los profetas, a ese pueblo rebelde de la casa de Israel, y los mandó para dejar un testimonio imborrable. Sí, hermanos,
un testimonio imborrable de que siempre, como dice Ezequiel 2:5, hubo profeta entre ellos. Nunca nuestro Dios dejó a su pueblo sin profeta, hermanos. En su encuentro con Dios en Horeb, Elías aprendió, detectó que sus días como profeta estaban ya contados, estaban por terminar. El profeta obedece lo que Dios le dice en el 19:16, ungir a Eliseo como sucesor. ¿Qué nos enseña aquí estos versículos en relación a Eliseo? Primero, hermanos, Eliseo, su padre se llamaba Safat. No se conoce mucho, pero por las 12 yuntas que estaban arando, se nos dice entonces que la familia era de buena posición. Las familias de antes eran grandes en número, hermanos. Y aquí encontramos a la familia arando la tierra con 12 yuntas. La última era la que Eliseo llevaba. O sea, había buena posición económica y claro, pues se dedicaban a la agricultura. De una manera u otra, hermanos, el profeta Elías identifica a Eliseo y lo identifica como sucesor, que fue el llamado que el Señor le hizo, nuestro Dios. Elías por ningún momento, él no vaciló, y cuando pasó junto a Eliseo, dice este versículo 19, echó sobre él su manto. Hermanos, la acción de Elías era una acción simbólica, y cuando Elías echa su manto sobre Eliseo, Eliseo, que conocía e identificaba a Elías como siervo de Dios, como profeta de Dios, Eliseo lo entendió. En ese momento en que es echado el manto de Elías sobre él, sobre Eliseo, pasaron en su cabeza de Eliseo muchas situaciones, muy rápidas como es nuestra mente, hermanos, a trabajar rápido. Eliseo entendía lo que Elías había hecho. ¿Qué significaba eso? Pues significaba dejar sus padres, significaba dejar sus amigos, sus amistades, significaba dejar su campo de trabajo, dejar su yunta, su arado, etcétera, hermanos, todo. Pero también todas esas preguntas que pasaron por su cabeza, todas se contestaron con rapidez. ¿Cómo se contestaron? Pues que Eliseo entendió que debía de dejarlo todo y seguir al profeta Elías, puesto que él así lo identificaba como un siervo de Dios. Hermanos, versículo 20. Al dejar los bueyes, Eliseo sabía del gran desafío que implicaba dejar los bueyes, dejar su familia, dejar su tierra e ir en pos del llamado profético. Hermanos, aquí lo que encontramos nosotros con esta petición que le hace Eliseo al profeta Elías, de que te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y que en el Nuevo Testamento encontramos que no es digno del Señor que en tal haga, pero Dios conoce nuestros corazones, y Dios conocía el corazón de Eliseo. Eliseo, hermanos, lo que él deseaba era despedirse de sus padres, puesto que él sabía que ya no volvería a verles. Él quería mostrarles a ellos el gran amor que él les tenía, pero en reconocimiento al gran amor que ellos le habían dado a Eliseo. La partida de Eliseo, el despedirse de sus padres, él sabía que era una situación definitiva, dado el llamamiento
que Dios le hacía a través del profeta Elías. ¿Qué le contesta Elías cuando le pide esto a Eliseo? Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Lo que estaba diciéndole Elías al profeta es: haz lo que tengas que hacer. Nada de esto es mío. Esta situación es entre tú y Dios. Eso es lo que quería decirle el profeta Elías. ¿Qué te he hecho yo? Hermanos, Eliseo no estaba mirando atrás con esta acción de ir a besar a sus padres. No, el darle ese beso a sus padres significaba abandono total de los bienes, abandono total por la sumisión al llamado divino. El versículo 21 nos habla de que tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, o sea, con la madera, porque eran de madera, él coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Aquí, hermanos, nos habla con esta acción que hizo el profeta, voy a llamarle ya el profeta Eliseo. Él estaba, hermanos, entregando, como fue los bueyes y el arado que usó como madera para quemar, estaba entregando lo que le parecía a él, a Eliseo, lo más útil y lo más valioso. Aquí él estaba con su gente, con la gente que conocía, y estaban felices también ellos. Ellos también estaban felices por el llamamiento que Dios le estaba haciendo a Eliseo. Y estaban con esa fiesta también poniéndose para poner en manos de Dios, para rogar a Dios por el futuro de este profeta nuevo, Eliseo, que no solo estaba renunciando al mundo, sino que le estaba diciendo al mundo, a esa gente, al mundo de él, le estaba diciendo lo que iba a hacer. Acudir al llamado de Dios a través del profeta Elías. Por eso encontramos que después de esa cierta fiesta que se hizo, él se levantó, Eliseo, y fue tras Elías y le servía. Qué bendición, mis amados hermanos. Al ir tras del profeta Elías fue para ver el tiempo del discipulado que Dios tenía para Eliseo a través del profeta Elías. Así, hermanos, pasamos ahora al segundo punto de nuestra lección, que se titula todo aprendiz tiene pruebas. Todos los que queremos aprender pasamos por pruebas. Los que queremos servir debemos de pasar por pruebas. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del versículo 6 al versículo 11. Hermanos, Eliseo hubo de pasar por pruebas en su llamamiento. Eso sucede siempre. Toda persona que es llamada para un servicio, para servir a Dios, ha de pasar por pruebas. El inicio de este capítulo 2, de este segundo libro de los Reyes, nos habla, hermanos, de que nuestro Dios alzaría a Elías en un torbellino. Y claro que Eliseo, siendo el discípulo de Elías, no se le despegaba para nada. Siempre andaba pegado a su maestro Elías. Quiero invitarles a leer los primeros 5 versículos, hermanos, ya que vamos a empezar nuestro segundo punto en el versículo 6. Dice aquí: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel,
que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Hasta ahí nada más, hermanos, hasta ahí nada más. Esto es, hermanos, por mencionar algo todavía de lo que Elías hizo. Hermanos, ¿se acuerdan que vimos una lección en donde a Elías lo mirábamos triste, donde lo mirábamos hasta cierto punto decepcionado, lo mirábamos cabizbajo, lo mirábamos desilusionado? Y hermanos, parte de lo que en la vida cristiana a veces sucede. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el rey de Samaria, que era la capital del reino de Israel, enfermó y manda consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Que no era Dios el Dios de Israel? Y hermanos, ahí encontramos que Dios le llama a Elías para mencionar a este rey que cayó enfermo, decirle lo que Dios iba a hacer. Hermanos, en los últimos momentos de la vida de Elías hubo persecución para terminar con él. Y Elías hubo de salir, de ser valiente como siempre lo fue, aun cuando tuvo un momento difícil, pero él fue valiente, fue obediente a lo que Dios siempre le mencionaba. Pasamos así, hermanos, al capítulo 2, donde está nuestra lección, del 6 en adelante. Y son los versículos 1 al 5, hermanos, que les invito a que ustedes por ahí los vean detenidamente. Aquí el asunto es que Dios iba a llevarse a Elías en un torbellino, pero no quería que estuviera Eliseo, en cierta manera. Por eso le dice en el versículo 2, quédate aquí ahora. Pero porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo usa unas palabras muy maravillosas, hermanos. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. El alumno no desea dejar a su maestro. Y entonces, pues descienden a Betel juntos. Ya en Betel, vuelve Elías a decirle que él se quede allí porque Dios lo ha enviado ahora a Jericó. Y Eliseo vuelve a decirle, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Hermanos, para este tiempo, en varios lugares que encontramos aquí como Gilgal, Betel y Jericó, allí hay sacerdotes, escuela de sacerdotes de Jehová. Y, por ejemplo, en Betel, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo, sí, yo lo sé, pero callad. Eliseo sabía esto, por eso además no quería dejarlo. Y así encontramos nosotros que cuando va a Betel también le dicen eso. Callad. Va a Jericó y le vuelven a decir. Y le dice, lo sé, callad. Elías le vuelve a decir, quédate aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo vuelve a decirle, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y así llegan entonces al Jordán, y allí se encuentran, vamos a ver el 6, hermanos, que dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Sí? Ustedes y yo debemos saber, hermanos, que Gilgal, Betel y Jericó estaban dentro de Judá, el reino del sur.
Pero el Jordán a donde iban ya estaba en el estrecho hacia Israel, hacia el reino del norte. Aquí vemos a Eliseo querer seguir a Elías a toda costa, pues mientras que Elías quería que se quedara solo, en todo momento Eliseo contestaba lo mismo, decía lo mismo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y así, esto él lo dice en el versículo 2, en el versículo 4 y ahora en este versículo 6, donde podemos resumir de la fidelidad que el discípulo le tenía a su maestro. En el versículo 7 dice: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. En los lugares que se visitaron, hermanos, como era Gilgal, Betel, Jericó y ahora en el Jordán, había escuelas de los hijos de los profetas, y ahora están unos delante del otro, pero el Jordán les está separando. Estos 50 hijos de los profetas de este versículo 7 iban a ser testigos de algo muy, muy importante, de un evento importante. Así como aquel evento en el que el profeta Elías oró a Dios, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto frente al pueblo de Dios y aquellos 450 profetas de los Baales. Habría un gran evento, pero ahí estaba ahora el Jordán. El Jordán, primero, antes fue obstáculo para Josué para ir a la tierra prometida. Puede verlo en Josué capítulo 3, 14 y 17 al 17. En segundo lugar, hemos de recordar el Mar Rojo con Moisés, el caudillo de Dios, donde teníamos a Faraón, al pueblo de Israel y luego el Mar Rojo. Israel frente a un ejército enorme y poderoso como era el de Egipto, y el Mar Rojo como una barrera para poder salir triunfantes. Pero vimos a un poderoso Dios con un gran caudillo de Israel, Moisés, que con su vara, como símbolo de su poder, las aguas de aquel gran Mar Rojo se abrieron, fueron divididas y pasó el pueblo de Dios en tierra seca. Cuando ya pasó el pueblo de Dios, vuelve Moisés a usar su vara y las aguas del Mar Rojo se volvieron a unir y mató a los egipcios en esas aguas y se ahogaron. Ahora, en tercer lugar, estamos viendo nuevamente este río Jordán entre Elías y los 50 varones hijos de los profetas. ¿Cómo hacerle? ¿Qué hacer aquí? Bueno, el versículo 8 nos dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos, Elías y Eliseo, pasaron por lo seco. Hermanos, ¿qué sucedió ahora? Bueno, hermanos, el manto de Elías, que era el símbolo del poder profético de este siervo de Dios, su manto, sí, el que usó estando en el desierto, el que usó estando en su soledad, el que usó en sus trabajos que realizó, los que usó y le sirvió de protección en sus momentos difíciles de abnegación y padecimientos en la misión para la que Dios lo llamó. Ahora ese manto le daba al profeta Elías una fuente de fuerza en sus últimos momentos antes de que Dios lo llevara. Lo dobló como si fuera una vara e hirió las aguas del Jordán, se abrieron y dice la Biblia, pasaron por seco a los límites de Galaad,
Galaad, hermanos, por cierto, era el hogar del profeta Elías. O sea, él llegó al lugar del nacimiento de él, al lugar donde él se desenvolvió desde un niño, para el momento en que Dios le llamó y fuera con ese mensaje profético ante el rey Acab. Estuvo en el hogar, en las puertas del lugar donde nació, para ahora estar ante las puertas del hogar eterno que estaban por abrirse, hermano. Qué bendición, hermanos, con profetas como el profeta Elías. Qué poder, hermanos, Dios daba a sus siervos para hacer esos milagros, abrir, que las aguas se abrieran, se detuviera el cauce, se detuviera y se pasaran ellos por tierra seca. En el versículo 9, cuando habían pasado, dice aquí, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En primer lugar, hermanos, Eliseo sabía lo que Dios iba a hacer con su maestro. Él lo sabía. Pero, hermanos, esta tenacidad de no querer dejarlo le da a Elías la oportunidad de ver que hizo buena elección de su sucesor, y entonces no quiere dejarlo sin una bendición. Él no quería dejar a su discípulo sin una bendición. Por eso le dice: pide lo que quieras. ¿Y qué fue lo que pidió? Una doble porción de su espíritu. Oye, hermanos, qué buena petición, ¿eh? Esta petición, hermanos, nos habla de la devoción sincera, de un corazón sincero del profeta Eliseo, justificándose así de la muy buena elección que el profeta Elías hizo. Si era Eliseo el que debía de sucederle a Elías. De esa manera, al tener esa porción, él se capacitaría, estaría en condiciones para desempeñar la tarea que por él se habría de realizar, y que el profeta Elías tuvo un buen discípulo, el padre espiritual de Eliseo. Él se iría, pero dejaría a un buen discípulo, a un buen sucesor. Versículo 10, él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Hermanos, cosa difícil pidió Eliseo, pues solo Dios podía concedérselo, pues solo Dios da o solo Dios niega. Y esto conforme al juicio de Dios, que es infalible. En lo que ellos hablaban y hablaban, Elías y Eliseo, versículo 11, se produjo el gran milagro. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, un carro con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Se produjo el gran milagro. El profeta Elías sube al cielo en un torbellino, que es el medio de trasladarse. ¿Y qué más se vio? Un carro y caballos de fuego como acompañantes. Esto nos habla, hermanos, de la presencia, de cómo la presencia divina se había manifestado a su siervo Elías. Les invito, hermanos, ahora a pasar al tercer y último punto. Hermanos, cuando ustedes y yo guiamos a otros a servir a nuestro Dios, el que enseña y el que aprende,
ha de reconocer el poder de Dios. En este caso, el profeta Eliseo pudo reconocer ese poder de Dios, poder divino, que levanta a Elías en el torbellino y lo lleva con él sin ver la muerte. Les invito a ver, hermanos, ahora segundo libro de Reyes, en el que estamos, capítulo 2 también, pero a los versículos 12, 13 y 14, que dicen así: viéndolo Eliseo clamaba cuando Dios alzó en el torbellino al profeta Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Padre mío. Hermanos, Elías había sido para Eliseo como un padre, como Dios lo fue para Israel. Elías fue un baluarte de la verdad, hermanos. Fue un defensor de los fieles, pero también un terror para los infieles. ¿Qué tan importante fue Elías para la nación de Israel? Te invito a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Dice la Escritura de la siguiente manera: 2, 3 y 4 del capítulo 17 de Mateo. Aquí nos habla de la transfiguración del Señor Jesús, hermanos. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Se acuerda? Estaban Pedro, Jacobo y Juan en el monte que le conocemos como el monte de la transfiguración. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés, ¿y quién más? Y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Quién fue Elías, hermanos? Un siervo de Dios. En el versículo 3, hermanos, el final del versículo 12 nos dice que Eliseo pues nunca más volvió a ver a Elías. Tomó sus vestidos y los rompió en 2 partes. Sus vestidos los rompió en 2 partes. ¿Qué significaba esto? Bueno, hermanos, significaba una señal de la más grande tristeza y profundo pesar. Separar en 2 partes significaba una separación definitiva e irreversible. Ya no miraría más a su maestro. Versículo 3, hermanos. El manto de Eliseo. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Elías sabía, hermanos, que la súplica que le hizo a Elías en relación a tener el doble porción de su espíritu había sido concedida, y que él era el sucesor del profeta. Tomó el manto del profeta Elías e hizo lo que el profeta Elías había hecho antes de cruzar el Jordán en seco. Volvió a hacerlo, lo enrolló, lo hizo como vara, y dice que golpeó las aguas. Versículo 14, golpeó las aguas. Las aguas se separaron y pasó Eliseo el Jordán.
La vida de Eliseo tenía ahora por delante, hermanos, un trabajo que hacer. Ya su maestro había partido, pero ahora él tenía el valor que su maestro tenía. Tenía el Espíritu de Dios en primer lugar para hacer el trabajo que Dios quería hacer a través de su vida. Hay mucho que hacer en la obra de Dios, hermanos, y el profeta Eliseo lo sabía. Eliseo había pasado la prueba como el sucesor del profeta Elías. El manto de la responsabilidad había pasado a él. Nosotros, hermanos, de alguna manera u otra, hemos recibido ese manto. Ahora nosotros hemos de buscar de enseñar a alguien y pasarle el manto, como se dice por allá, la estafeta. Tenemos algo en nuestras manos y hemos de correr la carrera que tenemos por delante como cristianos. Pero esa estafeta hemos de pasarle a otro. Y hay que prepararlo como el profeta Elías preparó al profeta Eliseo. Es el manto de la responsabilidad. Y Eliseo fue un fiel responsable de ese manto que el profeta le dejó. Hermanos, Elías y Eliseo son tipos de los apóstoles. Y la iglesia de hoy, la cual continúa la obra que iniciaron los apóstoles, porque el Señor los dejó a ellos, ahora esa obra debe de continuar a través de nosotros. Sí, hermanos, la obra de Dios continúa ahora a través de nosotros. Alguien nos enseñó, ahora tenemos que enseñar. Las cosas que hacemos como cristianos están siendo enseñadas a un sinnúmero de personas. Y la obra de esta iglesia nuestra, que por cierto estamos por cumplir ya 115 años como iglesia organizada, debe de continuar adelante. Hermanos, seamos fieles a nuestro Dios y sigamos cumpliendo con su obra. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, en el nombre de Cristo, cuánto Dios tú nos amas. Te agradecemos, Señor, por este siervo tuyo, Elías, un hombre, Señor, al que te llevaste en un torbellino, pero que preparó a su discípulo, a Eliseo, y quedó con un espíritu fuerte para poder enfrentarse, Señor, a tanto incrédulo, a tanto idólatra, y supo, Señor, hacer un buen uso del manto que su maestro le dejó. Señor, tú seas honrado y glorificado en nuestras vidas en estos tiempos que vivimos ahora, no tan diferentes, Señor, pero sí confiados en que en tu Espíritu Santo nos dará valor para enfrentar a este mundo y mostrar el amor de Cristo Jesús. Perdónanos, Dios, si te seguimos implorando, oh Señor, porque quites esta pandemia, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Obra, Señor, por los medios que tú quieras para que esto termine, Señor. Muchas familias están quedando tristes. Señor, reconocemos, Padre Santo, que es obra tuya, porque la gente no quiere saber de ti, Señor. Y tú estás obrando, Padre. Perdónanos, Padre, y guíanos, Padre, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. En Cristo Jesús, oh Dios, te rogamos y te imploramos todo esto, oh Dios. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Sigamos preparándonos para las siguientes clases. Quiero decirles, se me pasó decirles, todas nuestras clases de este mes y medio van a estar basadas en la primer carta del apóstol Juan. Así es que estudiemos ahora el capítulo 2, en donde va a estar basada nuestra siguiente lección, que se titula Seguro del Perdón. Seguro del perdón. Las 6 lecciones van a estar basadas en la primer carta del apóstol Juan. Es primer capítulo, hermano. Debemos estudiar el primer capítulo. Dios los bendiga, hermano. Hasta luego.